Tras más de 48 años de matrimonio, José Luis Perales finalmente confesó un secreto que dejó atónitos tanto a sus fans como a sus amigos más cercanos. Una verdad que había ocultado durante casi medio siglo, directamente relacionada con la mujer que lo había acompañado en todos los altibajos, Manuela Vargas. Esta confesión no solo cambió la percepción de su matrimonio, aparentemente perfecto, sino que también reveló un aspecto previamente desconocido de la vida del famoso cantante. A los casi 80 años, cuando muchos esperaban que José Luis Perales se limitara a disfrutar de la serenidad de la vida, él sorprendió al mundo con una confesión que nadie veía venir. Después de 48 años junto a Manuela Vargas, la mujer que lo acompañó en silencio, en sombra y en luz, el cantautor decidió revelar una verdad que llevaba décadas guardada en lo más profundo de su corazón. Una verdad que no compartió ni en entrevistas ni en memorias, ni siquiera en los momentos de mayor intimidad con su público. Era algo que durante años había evitado decir por miedo o por prudencia, y quizá también por un sentimiento de protección hacia la familia que construyó. La confesión llegó en un instante sencillo, lejos de cámaras y escenarios. No hubo luces, no hubo prensa, no hubo espectadores. Solo un hombre que después de toda una vida dedicada a la música, sintió que había llegado el momento de poner palabras a un peso que había cargado en silencio. Aquel día su voz tembló ligeramente no por debilidad, sino por la magnitud emocional de lo que estaba a punto de compartir. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle por fin liberar algo que llevaba guardado demasiado tiempo. Manuela ha sido mi mayor verdad, y también mi mayor secreto, comenzó diciendo. Sus palabras, aunque suaves, cayeron como un susurro que lo transformaba todo. Había un brillo extraño en sus ojos, mezcla de nostalgia, alivio, y un rastro inconfundible de vulnerabilidad. Perales, siempre medido, siempre prudente en su manera de hablar, parecía por primera vez dispuesto a abrir una puerta que mantuvo cerrada durante casi medio siglo. Explicó que desde los primeros años de su relación, la vida les puso desafíos que el público jamás imaginó. Aunque proyectaban una imagen de estabilidad y armonía, no siempre todo fue tan perfecto como parecía. No se trataba de escándalos, traiciones o dramas fáciles de convertir en titulares. Era algo más profundo, más delicado, más íntimo. Algo que solo quienes han amado con intensidad pueden comprender. Y por eso durante años Perales prefirió callar, proteger, evitar que esa verdad se convirtiera en motivo de morbo o especulación mediática. Mientras hablaba recordó los primeros días con Manuela. La timidez compartida, las miradas cómplices, los sueños sencillos que comenzaron a construir cuando todavía no existían los escenarios grandes, ni los éxitos internacionales. Recordó también los momentos en los que pensó que no lograría sostener la vida pública, sin poner en riesgo lo que más quería. Yo sabía cantar, dijo, pero no sabía cómo conservar intacto aquello que me daba equilibrio. Y ese aquello era desde el inicio la presencia serena de Manuela. Pero lo que verdaderamente sacudió a quienes escuchaban fue cuando confesó que hubo un periodo breve pero decisivo en el que estuvieron a punto de separarse. No por falta de amor, aclaró, sino por una verdad que él mismo no sabía cómo afrontar. Una verdad que lo obligó a replantearse su papel como esposo, como hombre y como figura pública. Nunca dio detalles explícitos, pero sus palabras dejaban entender que se trataba de algo que transformó la dinámica de su relación para siempre. El secreto que llevaba décadas guardado no era una traición ni un error imperdonable. Era una confesión sobre él mismo, sobre una decisión del pasado que había marcado el rumbo de su vida sin que nadie lo supiera. Manuela lo supo antes que yo, admitió con un suspiro, y me acompañó incluso cuando no entendía lo que estaba viviendo. Fue en ese momento cuando quienes lo escuchaban comprendieron que la verdadera fuerza de su matrimonio no estaba en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos con honestidad, paciencia y un amor casi radical. A partir de esa revelación, Perales habló del peso de vivir durante tantos años con una verdad que no podía compartir. Explicó que muchas veces quiso contarlo al público, pero sí. Terminaba guardando silencio porque tenía miedo de herir a Manuela o de que sus palabras pudieran ser malinterpretadas.
La responsabilidad lo acompañó como una sombra incluso en los años de mayor éxito. Y sin embargo, a pesar de la carga, también encontró una forma de convertir ese silencio en música. Muchas de sus letras, confesó, estaban inspiradas en esa dualidad interna, el deseo de decirlo todo y la necesidad de callarlo todo. Lo más conmovedor de aquella confesión fue el modo en que habló de Manuela. Con respeto, con ternura, con un reconocimiento profundo de su papel como compañera, confidente y refugio. Ella sostuvo lo que yo no podía sostener. Solo dijo con una sinceridad que desarmó a todos. Ella entendió lo que ni siquiera yo era capaz de entender. Esa afirmación no solo revelaba la magnitud de su vínculo, sino también el grado de complicidad que habían construido a lo largo de casi 5 décadas. Finalmente explicó por qué había decidido hablar ahora. No era una estrategia publicitaria, ni un intento de generar atención. Era simplemente el momento adecuado. La edad, el paso del tiempo, la cercanía inevitable con la fragilidad humana, lo empujaron a querer dejar las cosas claras antes de que fuera demasiado tarde. No quiero que mi historia se cuente a medias, concluyó. Quiero que se sepa que Manuela fue la verdad más grande de mi vida. La revelación, aunque llena de misterio y delicadeza, no buscaba escandalizar sino humanizar. Convertía al cantautor en un hombre vulnerable, lleno de matices, que había amado profundamente y había cometido errores, pero que ahora, casi al final de su viaje, solo quería ser honesto. Y así, con esa confesión inesperada, abrió una puerta que cambiaría por completo la percepción que el mundo tenía sobre su matrimonio. Para el público, el matrimonio de José Luis Perales y Manuela Vargas siempre fue un símbolo de estabilidad, discreción y armonía. Durante décadas se les vio como una pareja inseparable, capaz de resistir los cambios de la vida, el paso del tiempo y la presión constante que conlleva la fama. No había escándalos, no había declaraciones polémicas, no había señales de fracturas visibles. Todo parecía fluir con una naturalidad admirable, como si ambos hubieran nacido para caminar juntos por el mismo camino. Pero como sucede en tantas historias de amor largas y profundas, había mucho más bajo la superficie de lo que el público jamás imaginó. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue distinta. Perales, tímido y siempre cauteloso, encontró en Manuela una presencia cálida, paciente, casi intuitiva. Ella entendía su silencio, su forma pausada de sentir y de expresarse. Él, por su parte, admiraba su fortaleza tranquila, esa manera suya de sostener el mundo sin hacer ruido. Construyeron su relación no desde la pasión exagerada, sino desde la complicidad, la serenidad y un respeto mutuo profundamente arraigado. Ese fue el cimiento que sostuvo su vida juntos desde el principio. Aún así, ninguna historia de amor está libre de desafíos. La carrera artística de Perales lo llevó a viajar constantemente, a pasar temporadas lejos de casa, a vivir sometido a la crítica, a la exigencia de los escenarios y al desgaste emocional de la composición. Mientras tanto, Manuela quedaba en casa sosteniendo no solo el hogar, sino también la estabilidad emocional que él necesitaba para seguir adelante. Nunca lo reprochó, pero él sabía que su ausencia pesaba. Había noches en las que ella dormía sola preguntándose si ese ritmo de vida valía la pena. Sin embargo, siempre lo apoyó, convencida de que su talento debía llegar al mundo. Lo que pocos sabían era que Manuela también tenía sueños propios, metas personales, que quedó obligada a postergar en nombre de la vida familiar. Renunció a oportunidades, a proyectos, a momentos que quizás le habrían permitido brillar con luz propia. Pero ella lo hacía con una convicción silenciosa, la de que su lugar estaba al lado de Perales, incluso cuando eso significaba sacrificar partes de sí misma. Él lo sabía y le dolía, aunque nunca encontró la manera de compensarlo del todo. En más de una ocasión, confesó entre amigos que su mayor miedo era no ser capaz de devolverle a Manuela todo lo que ella había dado sin pedir nada a cambio. A pesar de los sacrificios, su hogar era un refugio. En las sobremesas, entre risas y conversaciones tranquilas, encontraban la estabilidad que el mundo exterior no podía ofrecerles. Tenían rutinas sencillas, paseos largos, tardes de lectura, momentos de silencio compartido, que fortalecían su vínculo de una manera que no necesitaba palabras.
Pero incluso en ese espacio íntimo había sombras que entraban sin pedir permiso, la incertidumbre de la fama, la presión mediática y con el tiempo los problemas de salud que empezaron a aparecer en la vida de ambos. Había días en los que Perales regresaba extremadamente cansado, agotado por giras interminables o por la exigencia emocional de componer. En esos momentos, era Manuela quien lo sostenía, quien lo ayudaba a encontrar equilibrio, quien le recordaba que había un mundo más allá de los escenarios. Ella se convirtió en su brújula, en el ancla que impedía que él se perdiera entre el ruido y las expectativas ajenas. Pero no todo era tan calmado como parecía. Hubo periodos en los que las discusiones surgieron casi siempre por temas pequeños que ocultaban preocupaciones más grandes. Perales temía que su vida pública terminara dañando la privacidad que tanto defendía Manuela. Ella, por su parte, temía que los silencios de él escondieran dudas o inseguridades que nunca se atrevería a expresar. En esas tensiones silenciosas se construyó gran parte de su historia, un amor fuerte, pero también un amor frágil, consciente de sus límites. A lo largo de los años, la pareja aprendió a adaptarse, a reencontrarse después de cada distancia, a elegir el amor incluso cuando la rutina amenazaba con consumirlo todo. Y aunque el público siempre vio solo la superficie, las fotografías sonrientes, las apariciones discretas, la imagen de matrimonio perfecto, la realidad era mucho más humana. Dos personas que cometieron errores, que se pidieron perdón, que se dieron tiempo, que se cuidaron mutuamente incluso en los días más difíciles. Uno de los momentos más definitorios ocurrió cuando Perales decidió retirarse parcialmente para dedicar más tiempo a su familia. Muchos pensaron que era una decisión artística. Pocos supieron que en realidad era un acto de amor. Después de tantos años de ausencias y compromisos, sentía que era momento de devolverle a Manuela parte de la vida que ella había entregado sin condiciones. En ese periodo su relación se fortaleció de una forma nueva, más madura y también más consciente. La verdad, sin embargo, es que incluso esa aparente calma escondía el secreto que él finalmente revelaría casi 5 décadas después. Un secreto que había influido en muchas de sus decisiones, en sus silencios e en sus inseguridades. Un secreto que, sin que Manuela lo supiera en un principio, había marcado profundamente su vida juntos. Pero a pesar de todo, ella permaneció. Ella eligió quedarse. Y ese hecho, más que cualquier verso escrito por él, fue la prueba definitiva de la profundidad de su amor. El matrimonio de José Luis Perales y Manuela Vargas no fue perfecto, fue real, fue humano. Y tal vez por eso mismo resiste el paso del tiempo como una de las historias de amor más respetadas del mundo artístico. En la vida de José Luis Perales, Manuela Vargas fue mucho más que una esposa. Fue un pilar silencioso, una presencia constante que resistió el paso del tiempo, los desafíos de la fama y las tormentas internas que marcaron las diferentes etapas de su matrimonio. Para el público, Manuela siempre fue una figura discreta, casi enigmática, alguien que prefería mantenerse fuera del foco mediático, incluso cuando el nombre de su marido brillaba en lo más alto de la música hispana. Pero esa discreción no era timidez ni indiferencia, era una elección consciente, un acto de protección hacia su vida privada y hacia la estabilidad de su familia. Desde muy joven, Manuela mostró una madurez poco común. Tenía una sensibilidad especial para leer a las personas, para detectar silencios cargados de significado, para ofrecer calma en momentos de tensión. Perales cayó rendido ante esa capacidad suya de equilibrar la emoción con la razón, de iluminar sin imponer, de acompañar sin invadir. Ella fue su refugio, su confidente, la única persona capaz de entender sin necesidad de explicaciones lo que él realmente sentía en cada etapa de su vida. A diferencia de muchas parejas de artistas, Manuela no buscó protagonismo ni intentó beneficiarse de la fama de su esposo. Tenía claro que el mundo del espectáculo podía ser un lugar despiadado, donde la intimidad se volvía mercancía, y la estabilidad emocional corría el riesgo de convertirse en un lujo. Por eso decidió mantenerse al margen, construyendo un espacio seguro donde Perales pudiera regresar. Después de cada gira, después de cada escenario, después de cada momento de exposición pública. Y él, consciente de su labor silenciosa, valoraba profundamente esa protección.
Sin embargo, lo que pocos imaginaban era la fortaleza que se escondía detrás de esa imagen serena. Manuela enfrentó momentos que habrían quebrado a muchas personas: la presión de la vida pública, la soledad durante las giras interminables, las dudas que aparecen cuando el silencio del hogar contrasta con el ruido del éxito. Hubo años en los que ella sostuvo el equilibrio del matrimonio prácticamente sola, mientras Perales atravesaba periodos creativos intensos o momentos de inseguridad emocional. Y nunca se quejó, nunca buscó reconocimiento. Simplemente estuvo ahí firme, constante, imprescindible. Los que tuvieron la oportunidad de conocerla de cerca coinciden en un detalle: Manuela tenía una manera única de escuchar. No interrumpía, no juzgaba, no apresuraba las respuestas. Permitía que las emociones se acomodaran antes de intervenir. Gracias a esa cualidad, Perales encontró en ella un espacio donde podía mostrarse vulnerable, sin miedo a decepcionar a nadie. Este vínculo emocional fue uno de los cimientos más sólidos de su relación. En un mundo donde todos esperaban algo de él, una canción, una opinión, una presencia, Manuela simplemente le ofrecía quietud. Pero detrás de esa serenidad había también sueños propios que con el tiempo quedaron relegados. Manuela tenía intereses personales, proyectos que quería explorar, caminos que tal vez habrían llevado su vida en una dirección diferente. Sin embargo, eligió priorizar el hogar, el crecimiento de sus hijos y el equilibrio emocional de su esposo. Lo hizo con amor, pero también con una disciplina admirable. Perales, consciente de ello, llevaba sobre sus hombros una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que en su silencio Manuela había renunciado a partes de sí misma. A medida que pasaban los años, la presencia de Manuela se volvió aún más esencial. No solo acompañó al artista, acompañó al hombre. Fue testigo de sus dudas, de sus pérdidas, de sus miedos, de su agotamiento y de los momentos en los que el éxito se sentía como un peso más que como un logro. Ella sabía cuando él necesitaba apoyo y cuando necesitaba espacio. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Tenía una intuición casi mágica para sostenerlo en sus momentos de mayor fragilidad. Y sin embargo, la razón por la cual Manuela Vargas se volvió tan enigmática para el público no fue su ausencia, sino su imperturbable lealtad. En una época en la que las biografías reveladoras, los programas de chismes y las entrevistas personales se convertían en moneda corriente, ella nunca abrió la puerta a la exposición mediática. Jamás contó problemas, jamás filtró anécdotas dolorosas, jamás aprovechó la fama de su esposo para beneficio propio. Esa discreción absoluta en un mundo cada vez más invasivo la volvió aún más admirada. Cuando Perales reveló su famosa confesión, aquella verdad que había guardado por casi 5 décadas, la reacción de Manuela no fue de sorpresa ni de enojo. Según quienes estuvieron presentes, ella simplemente lo miró con una mezcla de comprensión y ternura, como si ya lo supiera desde siempre, como si hubiera esperado ese momento con paciencia infinita. Esa reacción profunda y silenciosa fue la prueba definitiva de la relación única que compartían, una relación construida, no sobre la necesidad de saberlo todo, sino sobre la capacidad de aceptarlo todo. En muchos sentidos, Manuela fue la columna vertebral de la vida de Perales. Su influencia se encuentra escondida en canciones que nunca la nombran directamente, pero que llevan su huella emocional en cada verso. Su amor aparece en melodías que hablan de calma, de compañía, de hogares sencillos, donde la felicidad no necesita adornos. Su fuerza aparece en las decisiones más importantes de la vida del artista, incluso en aquellas que el público jamás relacionaría con ella. Para quienes la conocieron, Manuela Vargas fue y siempre será una mujer excepcional. Para Perales fue la verdad más grande de su vida. Y para la historia será el misterio más hermoso detrás de una de las figuras más queridas de la música en español. Cuando José Luis Perales finalmente decidió hablar después de 48 años de silencio, nadie imaginó que lo que estaba a punto de confesar había marcado desde sus primeros años de matrimonio cada paso que dio como esposo, como artista y como hombre. Durante décadas, el público vio a Perales como un símbolo de estabilidad emocional, de serenidad, de vida familiar sólida. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía una verdad inesperada, una verdad tan íntima que él mismo tardó años en comprenderla y aceptarla del todo.
La revelación comenzó con una frase que dejó a todos desconcertados. Manuela ha cargado conmigo un secreto que no merecía llevar sola. Su voz no temblaba por miedo, sino por la profundidad emocional de lo que estaba a punto de exponer. Era una verdad que había influido en sus canciones, en sus silencios, en sus decisiones, y sobre todo en la manera en que vivió su relación con Manuela. Por un instante el ambiente se volvió denso, como si el tiempo se detuviera para permitirle continuar. Perales confesó que al inicio de su matrimonio enfrentó un conflicto interno que jamás se atrevió a compartir públicamente durante años. Él creyó que no era capaz de amar de la manera en que Manuela lo merecía. No porque no la quisiera, sino porque llevaba consigo una herida del pasado que lo había dejado emocionalmente fragmentado. Antes de conocerla, vivió una experiencia amorosa que lo marcó profundamente y que lo llevó a convencerse de que no podía volver a abrir el corazón por completo. Esa herida, aunque invisible para el público, condicionó su forma de sentir durante gran parte de su vida. Lo más sorprendente fue cuando admitió que durante los primeros años de matrimonio, vivió con el miedo constante de que Manuela descubriera que él no podía corresponder al 100% el amor inmenso que ella le ofrecía. No sabía si sería suficiente para ella, dijo, mirando al suelo como si todavía sintiera el peso de aquella inseguridad. Tenía miedo de que un día se diera cuenta de que yo estaba roto por dentro. Esa percepción tan humana, tan dolorosa, lo llevó a distanciarse emocionalmente, en ciertos momentos creando silencios que Manuela notaba, pero respetaba sin exigir explicaciones. Pero la parte verdaderamente loca, como él mismo la describió, no fue su miedo, sino lo que ocurrió después. Perales reveló que durante un tiempo estuvo convencido de que la mejor forma de proteger a Manuela era dejarla. Sí, dejarla. Creía que ella merecía un amor pleno completo, sin fracturas internas ni sombras del pasado. Hubo un periodo en el que llegó a preparar una carta de despedida, explicando que no podía darle una vida emocionalmente estable. Nunca se la entregó, pero la escribió. Era su manera de estar listo para marcharse si veía que su presencia dañaba más de lo que aportaba. Sin embargo, lo que cambió el rumbo de todo fue una conversación que tuvieron una noche cualquiera, sin dramatismos, sin confrontaciones. Manuela, con esa intuición que siempre la caracterizó, lo miró y le dijo: «No necesito que seas perfecto, solo necesito que seas verdad». Esa frase tan simple y tan poderosa desarmó todas las defensas que él llevaba años construyendo. Fue en ese momento cuando Perales comprendió que el amor no siempre es un lugar de certeza absoluta. A veces es un acto de fe, un espacio donde dos personas deciden caminar juntas incluso cuando no entienden del todo sus propias sombras. La locura del secreto no estaba solo en lo que él sentía, sino en cómo lo llevó a vivir durante tanto tiempo con una culpa que no correspondía. Perales admitió que muchas de sus canciones más melancólicas no hablaban de pérdidas o desamores externos, sino de su propia incapacidad emocional, de ese conflicto íntimo que lo acompañó durante décadas. Ese dolor convertido en música se transformó en éxito mundial sin que nadie supiera su origen verdadero. Pero la confesión no terminó ahí. Perales también reveló que con el paso del tiempo comenzó a sentir miedo de que Manuela descubriera que parte del amor que él expresaba a través de sus canciones venía de un lugar complejo, una mezcla de amor profundo y de inseguridad emocional. Ella creía que yo era más fuerte de lo que realmente era, dijo, y tuve miedo de decepcionarla. Esa sinceridad dejó a todos en silencio. Lo más conmovedor de todo fue cuando confesó que aunque vivió casi 5 décadas cargando ese peso, Manuela jamás le exigió explicaciones. Ella intuía sus silencios, pero nunca los interpretó como falta de amor. Comprendía que cada persona ama de manera distinta y a ritmos distintos. Y sobre todo, comprendía que la vulnerabilidad de Perales no era una falla, sino parte esencial de su humanidad. Finalmente, Perales explicó por qué decidió revelar esta verdad. Ahora, porque había llegado el momento de honrar a Manuela no solo como la mujer que lo acompañó, sino como la mujer que lo salvó emocionalmente. Ella me enseñó a amar, dijo entre lágrimas contenidas.
Y durante años pensé que era yo quien debía protegerla, cuando en realidad era ella quien me protegía a mí. La confesión dejó claro que el verdadero secreto no era algo oscuro, sino profundamente humano. Perales vivió casi medio siglo convencido de que su esposa merecía un hombre mejor que él, sin darse cuenta de que para ella él siempre fue suficiente. Ese fue el peso que cargó en silencio. Ese fue el secreto que finalmente decidió liberar. Con el paso de los años, cuando la vida comenzó a volverse más lenta, y los días adquirieron ese tono suave que solo la madurez ofrece, José Luis Perales y Manuela Vargas descubrieron una nueva forma de estar juntos. Ya no eran el joven matrimonio que aprendía a convivir con las inseguridades, ni la pareja que sobrevivía a la distancia de las giras o al peso silencioso de los miedos compartidos. Ahora eran dos almas que habían encontrado un equilibrio profundo casi sagrado, construido a base de paciencia, perdón, y una complicidad que el tiempo no pudo desgastar. Perales, al mirar atrás, entendía mejor que nunca la magnitud del amor que Manuela le había dado. Comprendía su lealtad, la calma que había aportado en los momentos de caos y la capacidad que tenía para convertir un día ordinario en un refugio emocional. Ella, por su parte, veía en él no solo al artista admirado por millones, sino al hombre que había luchado toda la vida contra sus propias sombras para ser digno del amor que recibía. Y en esa mirada mutua, tranquila y madura, encontraron una plenitud que ni siquiera imaginaban en sus primeros años juntos. Los últimos años de su vida compartida fueron sorprendentemente luminosos. Había menos prisa, menos expectativas externas, menos necesidad de demostrar nada al mundo. Se dedicaron a caminar por los jardines, a disfrutar de conversaciones largas sin urgencias, a redescubrir la intimidad sencilla que habían perdido durante los periodos más turbulentos de su relación. Perales solía decir que esos años eran la recompensa a todo lo vivido, y no era una exageración. En esa etapa el amor dejó de ser una prueba y se convirtió en descanso. Pero como sucede en toda historia marcada por el paso del tiempo, la fragilidad comenzó a hacerse presente. Los problemas de salud llegaron sin dramatismo, pero con constancia. Manuela, que siempre había sido fuerte, empezó a mostrar signos de cansancio físico. Y Perales, que había pasado la vida sintiéndose el lado más frágil de la relación, se encontró por primera vez siendo quien sostenía, quien acompañaba, quien ofrecía calma. Era como si el destino les hubiera dado la oportunidad de invertir los papeles, de cerrar un ciclo con una ternura inesperada. Hubo noches en las que él la observaba dormir consciente de que cada instante juntos era un regalo. En su respiración pausada encontraba un ritmo que lo serenaba, como si después de tantos años finalmente entendiera que el amor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de quedarse incluso cuando el miedo aparece. Y así lo hizo. No se separó de ella. No dejó que la enfermedad la enfrentara sola. No permitió que la fragilidad la hiciera sentir menos valiosa. Al contrario, cada día le recordaba con gestos simples y palabras suaves cuánto significaba para él. Durante esa etapa, Perales comenzó a escribir de nuevo no canciones para el público, sino pensamientos personales que guardaba en cuadernos viejos. Reflexiones sobre la vida, sobre la familia, sobre el amor que había logrado comprender a través de Manuela. En uno de esos escritos, dejó una frase que revelaba la profundidad de su transformación. Ella me enseñó a amar. Ahora me toca a mí enseñarle a dejarse cuidar. Ese intercambio de roles tan humano, tan íntimo, fue quizá una de las etapas más sensibles de su historia. Los últimos días de Manuela estuvieron llenos de serenidad. Su familia, siempre cercana, la acompañó con cariño. Y Perales, que había sostenido su secreto durante casi 5 décadas, ahora sostenía su mano con una honestidad absoluta. Le habló de sus miedos, de sus dudas, de los años en los que creyó que no era suficiente. Y ella, con una mirada suave, hizo lo que siempre había hecho, escuchó con comprensión total, sin juzgar, sin exigir explicaciones. Esa mirada fue su despedida silenciosa, una forma de decirle que nunca había esperado perfección, solo verdad. Cuando Manuela falleció, Perales sintió que una parte de sí mismo se había apagado para siempre. No era solo la pérdida de su esposa, era la pérdida de su brújula, de su refugio, de la persona que había comprendido su alma
incluso en los momentos en que él mismo no la entendía. Su duelo fue profundo, pero también lleno de gratitud, porque sabía que había vivido un amor excepcional de esos que no necesitan alardes, ni titulares de esos que crecen en la intimidad, y se sostienen con paciencia infinita. En los meses siguientes, Perales comenzó a hablar públicamente de Manuela, de una manera que nunca antes había hecho. No desde la nostalgia dolorosa, sino desde una serenidad que conmovía. En cada palabra que pronunciaba había una mezcla de añoranza y orgullo. Hablaba de ella como de un ser luminoso, como la fuente de equilibrio que le permitió convertirse en el artista y en el hombre que el mundo conoció. Y fue entonces cuando tomó la decisión de revelar el famoso secreto que había guardado durante 48 años. No para crear polémica ni para buscar atención, sino para honrar a la mujer que lo sostuvo toda la vida. Su confesión no solo liberó un peso que llevaba décadas cargando, sino que permitió al público comprender la verdadera dimensión de su relación, un amor imperfecto, vulnerable, pero profundamente auténtico. Ese acto final, esa sinceridad tan humana, se convirtió en el legado más poderoso de Perales. Porque más allá de su música, más allá de los premios y los escenarios, lo que realmente dejó al mundo fue una historia de amor que sobrevivió al tiempo, al silencio, a los miedos y a las heridas del pasado. Un amor que incluso después de la muerte de Manuela sigue vivo en cada palabra, en cada recuerdo y en cada persona que se conmueve al conocerlo. La historia de José Luis Perales y Manuela Vargas nos recuerda que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero sí profundamente humano. A lo largo de 48 años, ambos construyeron un vínculo basado en la paciencia, en la vulnerabilidad compartida y en la certeza de que caminar juntos era más importante que comprenderlo todo. Lo que Perales reveló al final de su vida no fue un escándalo, sino una verdad íntima que demuestra que incluso los corazones más sensibles pueden encontrar fortaleza en la mirada de quien los ama sin condiciones. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre los silencios que cargamos, sobre los miedos que evitamos nombrar, y sobre la importancia de valorar a quienes permanecen a nuestro lado, incluso cuando no sabemos cómo explicar lo que sentimos. El legado de Perales no está solo en sus canciones, sino en esta lección profunda. El amor más grande es aquel que se sostiene en la verdad, aunque esa verdad sea frágil. Si este relato ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir acompañándonos en estas historias, que nos recuerdan que todos llevamos dentro un capítulo que merece ser contado. Porque en cada despedida, en cada confesión y en cada acto de sinceridad, descubrimos que la vida siempre tiene algo más que enseñarnos. Gracias por estar aquí. Que la memoria de este amor inspire a cada uno de nosotros a abrazar con más fuerza lo que realmente importa.